Bueno, ahí arrancamos. Está. Primero que nada, decirles gracias por venir. Porque digo, estos onboarding en general se arman con amigos de amigos, ¿vieron? Y cosas así, es siempre como un poco más como entre conocidos. Ahora vamos a ver cómo sale. La otra cosa particular que tenemos ahora es que no sé bien el background tuyo, Susan, pero los demás, medio que tenemos todos varios años de experiencia ya, ¿no? En desarrollo y ¿no tenés o sí tenés? Está. Pero eso ya es un poquito más de lo que en general manejamos acá. Sí que está bueno, va a ser un poquito. Yo no sé cómo va a salir, la verdad, porque ya les digo, esto en general lo hago con gente que está arrancando y que lo que yo muestro acá es siempre medio nuevo, o sea, no hay tanto lugar como a discusión y a idas y vueltas. Capaz que acá se pone un poquito más interesante en el sentido de que podemos discutir un poco más los temas y no tanto para que acá haya. Esto siempre pasa, esto también es un paréntesis, ¿no? O sea, yo tengo los dos gurises acá en casa, que a veces no está mi esposa y se me ponen a jugar el Nintendo al lado con volumen. Ahí está, ahí entendió. Bueno, vamos a ver cómo sale. La idea es un poco discutir los temas y ver qué hay para aprender. Yo estoy más como abierto ahora a ver qué saben ustedes de lo que está acá, así me abro un poco más. Yo casi siempre estoy como en un rol de bueno, voy a leer lo que dice acá y vemos que puedo compartirle yo a los demás. Ahora quiero ver si me parece que voy a estar yo más de de aprendiz, ¿está? Bueno, acá está esto medio que fue lo que le mostramos, no sé, Susan, si lo viste con Gaby esto, pero ya medio que todos lo vimos. El cronograma, ¿no? Hoy vamos a arrancar por programación funcional, ¿tá? Bueno, en general hacemos tipo como una repasadita de los contenidos de las guías, pero como ustedes ya medio la tienen clara, ya tienen experiencia y capaz que no vale mucho la pena ver si quedó alguna duda de. No sé si todos trabajaban con Vagrant y eso, si probaron Vagrant, si lograron levantarlo, no sé. Eso está bueno. O en qué máquinas trabajan ustedes en general. ¿Trabajan en Windows? ¿Trabajan en Mac? Últimamente he tenido varios problemas con Windows. Está. Pará también porque no está grabando el audio de Discord. Escucha, digo. A ver. A ver, digan algo ahí. ¿Algo? Ahora sí. Ahí está. Notable. Sí, vieron que esto es así, ¿no? Esto es medio. Lo vamos armando a medida que vamos. Los voy a pasar para acá arriba si los veo cuando hablo. Bueno, entonces yo siempre arranco. Preguntas por el entorno. Yo uso Ubuntu. Está. Sí, más que nada Mac por el tema Mac. Windows porque tiene problemas con el WSL, el Linux que va dentro de Windows ese. Que la verdad es espantoso, anda en la mitad de las cosas. Y siempre tenemos problemas con. Capaz que ya tenemos dos, por lo menos acá en la vuelta en el Discord ahí, que saben cómo solucionar esos problemas de compatibilidad de última. Cuando empecemos a hacer algo más con código, que son gente que está trabajando en Windows y la tiene bastante más clara. Yo trabajaba con Debian, pero por temas de paquetería y todo ese tema de actualizaciones, bueno, nada, me recomendaron Ubuntu. Sí. A mí me cuesta un poco porque estaba más acostumbrada a la interfaz de Debian, de hacerlo todo a mano. Y bueno, Docker, estoy metiendo un poquito al Docker ahora. Está.
La verdad, yo Docker no llegué a probarlo en Windows, lo tenía como alternativa posible. Hay uno de los gurises que trabaja en Windows. La verdad no sé si le están dando bien o cómo le están dando, no me acuerdo bien ahora. Pero hay otro gurí más que arrancó ahora y para hacer con Vagrant, tuvo todos los mismos problemas y medio que estábamos evaluando usar Docker con Vagrant. Me parece que tiene se puede como enchufárselo en vez de sacárselo al VirtualBox y ponérselo a Docker. Pero bueno, son cosas. Yo para saber más o menos. No, yo le estaba huyendo todo esto a los contenedores y todo lo hacía en local Sí. y replicaba mis ambientes, pero de verdad que después de tanta lucha, no, sí me voy con Docker y sí, es una buena opción. Está bien. Bueno. Bueno, entonces capaz que arrancamos por acá. Por programación funcional. Yo qué sé, yo medio que yo le voy a ir dando, voy a ir leyendo los contenidos que hay acá, les digo lo que yo pienso y seguro ustedes tienen alguna opinión o algo que quieran compartir, tírenlo. Yo estoy re abierto a todo lo que ustedes puedan decirme. ¿Está? O sea, eso siempre así, pero como en realidad la gente que anda por acá en la vuelta siempre junior es como que bueno, es como que se sientan y escuchan, pero Entonces bueno, programación funcional, ¿no? Y la metodología que yo hago en general, tipo arranco a leer como para calentar la lengua un poco y bueno, y después seguimos más de improvisado. Entonces bueno, ¿qué es programación funcional? Es un paradigma de programación en el cual los programas se construyen a partir de funciones simples y compuestas. Acá un pequeño recordatorio de que es un paradigma. Este es otro detalle que capaz que no... tengo cosas en inglés y en español porque a medida que las voy rescatando de internet las voy encajando acá en las diapositivas. A ver si puedo agrandar esto así un poco. Ahí capaz que sea un poquito mejor. Entonces, ¿qué es un paradigma, ¿no? Como para empezar a hablar de programación funcional. Un paradigma es un set, ¿no? Es a distinct set of concepts and thought patterns. O sea, es un juego de conceptos que incluye teorías, métodos de research y estándares que constituyen una contribución legítima a un campo. Entonces ese es, cuando hablamos de programación funcional, siempre lo que yo explico es que bueno, es ese juego de conceptos que aplican a esta manera de programar. Y acá siempre está la comparación, ¿no? De bueno, programación orientada a objetos, programación funcional. En programación orientada a objetos, una clase, por ejemplo, es un concepto válido. En programación funcional no, porque en programación funcional no tenemos el concepto de clases y objetos, todo funciones y de repente tipo de datos es lo más parecido a un objeto, pero no es un objeto. Entonces cuando hablamos del paradigma funcional hablamos de el conjunto de conceptos que está relacionado a este estilo de programación, digamos. Dice es un paradigma de programación en el cual los programas se constituyen a partir de funciones simples y compuestas. Las funciones compuestas son funciones que están hechas de funciones. O sea, tenemos funciones simples y funciones que están hechas de funciones. A ver qué dice por acá. Pertenece al grupo de los paradigmas de programación declarativo. Esto es un poco más de opinión mía que de vida real. En este estilo de programación creamos abstracciones para representar el qué del problema y delegamos el cómo a las funciones de nivel más bajo de abstracción. Esto me parece que está medio adelantado acá. Tendría que ir un poquito más, pero después yo voy y vuelvo de las diapositivas. Pero esto es importante, pertenece al grupo de los paradigmas de programación declarativo. Y ahora vamos a ver cuál es el otro tipo de programación. Lo que tiene programación funcional también es que yo siempre que trato de actualizar estas diapositivas es como que hay definiciones de programación declarativa, pero no hay buenas definiciones de programación funcional más allá de esto de que es con funciones. Todas las definiciones que yo encuentro por ahí son comparándolas con la programación imperativa, que es la programación normal, digamos, ¿no? La programación en la que ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, y acá está lo que estoy diciendo, ¿no? Muchas fuentes definen la programación declarativa como todo aquel estilo que no es imperativo. Yo cuando busco fuentes de, bueno, ¿qué es programación funcional? Encontrás conceptos, encontrás técnicas de programación funcional, pero nunca encontrás una definición. De hecho, creo que la definición de Wikipedia, yo la puedo buscar acá,
va directamente a que no es imperativo. Entonces es como que siempre lo hacen, la definición de programación declarativa es como un contraste con la otra. El estilo de programación imperativo es el que llamaríamos programación normal, entre comillas, donde escribimos sentencias que modifican el estado del programa. En programación funcional, acá debería ser en teoría, ¿no? El estado del programa no existe. ¿Cuál es la diferencia acá, no? O sea, si déjame abrir acá el ejemplo de programación funcional. ¿Tá? Acá tenemos dos ejemplos de un ejemplo usando programación imperativa y uno declarativa. ¿Tá? En la programación imperativa nosotros tenemos que ir manteniendo el estado, o sea, tenemos una mezcla de estado y comportamiento en el mismo script, ¿no? Y cuando programamos usando programación imperativa tenemos que ir pensando en cuál es el estado del sistema, digamos, o de la función a medida que vamos haciendo, ¿no? O sea, cuando yo escribo este for, ¿no? Estoy diciendo, bueno, tengo una variable i que va a arrancar en 0, va a ser así, va a incrementar de a 1, ¿no? Entonces, para cada iteración, cuando yo estoy trabajando en este if, tengo que tener, o por ejemplo cuando estoy, bueno, en todo este if entero, ¿no? Tengo que tener en mente, ¿qué tengo que tener en mente? Tengo que tener en mente el valor de la variable i, ¿no? Tengo que entender que estoy adentro de un for, que eso va a ir incrementando de a 1, ¿tá? Tengo que tener en mente también que tengo un array src, ¿no? Que me tengo que fijar. Entonces yo siempre que estoy programando en el modelo imperativo, digamos, estoy manteniendo en la cabeza el estado del programa. Y cada vez que escribo algo tengo que pensar, bueno, ¿en qué estado estoy acá? ¿Y en qué estado voy a estar? ¿O cómo quiero cambiar el estado del programa con la siguiente línea de código? ¿Tá? En programación declarativa, es como una abstracción de funcional, ¿no? En declarativo habla más de la sintaxis. Esto es declarativo. Está bien, esto también sería funcional, pero lo importante es que es declarativo, que como había puesto yo acá, las abstracciones representan el qué del problema y no tanto el cómo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso es el mismo ejemplo, esto es el mismo resultado. Sin embargo, en este caso yo estoy siendo más declarativo, estoy enfocándome en el qué. Estoy diciendo, bueno, tengo un array result, lo voy a filtrar con esta condición, voy a mapearlo con esta condición y voy a filtrarlo nuevamente con esta condición. Y hacen lo mismo, salvo que en el segundo ejemplo yo me estoy enfocando en el qué y lo estoy haciendo de manera declarativa, ¿no? Acá en ningún lado encuentro la palabra filter. ¿Sí? Yo tengo que ver el código. Esa es otra característica de la programación imperativa. O sea, cuando yo veo el código imperativo lo que veo es el cómo. Y tengo que como destilar el qué. Es tipo, bueno, ¿qué está pasando acá? Miro cómo está hecho y entiendo qué es lo que hace. En programación declarativa es como que la palabra declarativa es como muy define mucho esto, ¿no? Es como que, bueno, estoy declarando lo que hago. A ver si no se me comió algo acá. Bueno, y delegamos el cómo a las funciones de más bajo nivel, ¿no? En este caso las funciones de bajo nivel es filter, map, ¿tá? A ver si no se me escapó nada. O si quieren agregar algo, tipo, denle tranquilos. ¿Alguno leyó alguna vez sobre programación funcional por arriba nomás? ¿O esto es todo nuevo? Yo un poco, pero aún así lo que he escuchado de programación funcional tiene que como que conceptos avanzados de otros lenguajes como Julia y no sé qué. Sí. Pero donde recuerdo sí básicamente era eso, que la programación funcional es altamente ¿cómo dice? Determinista, ¿no? Es decir, o sea, siempre la misma función con el mismo input va a dar el mismo output, y que no maneja un estado. Eso sí lo recuerdo, pero eso me genera una duda. Si no maneja un estado, entonces que todo tiene que ser almacenado en una base de datos afuera del programa. Sí, bueno, ese es el mismo problema que yo tenía cuando arranqué a ver esto. Que no es tan así. Vos estás hablando de las funciones puras, de esto que yo puse acá como segundo concepto. Capaz que lo primero que hay que hablar ahí es hay lenguajes funcionales y lenguajes funcionales, ¿no? O sea, si vos usas un lenguaje funcional estricto, sí, tenés que ir declarando todo. Nosotros ahora, por ejemplo, usamos mucho Rust para programar en Solana. Y en Rust, perdón, tenés que ir definiendo bien, tipo, aparte es como algo arriba de C,
Entonces, aparte de tener que manejar memoria, tenés que definir todos los tipos, ¿no? Es como Java también, tipo tenés que ir definiendo tipos, es muy estricto en cuanto a definiciones. Pero después tenés programas tipo JavaScript, que en realidad JavaScript es más como vos lo quieras usar. O sea, puedes usar clases, puedes usar funciones, puedes hacer todo funcional, o puedes hacerlo todo orientado a objetos. Eso es como la primera, digamos, el paradigma funcional en teoría no es algo estricto tan así. A mí me pareció también cuando empecé a leer sobre programación funcional, dije, bueno, me mandaron a leer Haskell, dije, no, pará, es imposible esto. Pero después te das cuenta de que en realidad programación funcional, que aparte es lo que yo trato de hacer con estas diapositivas, es tipo como introducir conceptos que no tienes por qué usarlos en Rust o en un lenguaje tipo super funcional, podés aplicarlos en JavaScript si querés. Después lo de la base de datos, sí, a ver, una de las soluciones, no quiere decir, está bien, esto de las funciones puras, que ahora, capaz que ahora llegamos ahí a lo de las funciones puras y cómo podríamos hacer algo de la base de datos. Bueno, lo que viene después de esto, acá hay una comparación, ¿no? De imperativo con declarativo, de cómo se ve un programa normal, digamos, y cómo se ve un programa funcional. Y lo que viene ahora son tipo como conceptos que a mí me parecen que son como los más importantes o los que en la práctica uno más va encontrándose de lo que es el paradigma funcional, ¿no? Y el primero de ellos es esto, First Class Functions, que las funciones pueden recibir, esta definición es complicada. Las funciones pueden recibir otras funciones por parámetro y devolver funciones como resultado. Esto lo que quiere decir es que las funciones son valores. En programas orientados a objetos no tenemos el concepto de función, tenemos el concepto de método que siempre está atado a un objeto, ¿no? O sea, yo tengo un objeto y un objeto tiene sus métodos, pero nunca tengo algo independiente, no tengo nunca un método suelto e independiente ahí tirado. Como todas las funciones, entre comillas, como todos los métodos están atados a una función, en definitiva, todos los métodos están atados a un objeto. Los mismos métodos no reciben funciones por parámetro ni devuelven funciones, devuelven objetos que tienen funciones. En el paradigma funcional, una de las cosas que tiene que sí o sí tener el lenguaje para que se pueda usar de manera funcional es que las funciones tienen que ser valores. Yo puedo tener que poder guardar una función en una variable. Y si puedo guardar una función en una variable, también puede ser un parámetro de una función y también puede ser un valor de retorno de una función. Entonces, por ejemplo, acá, esto es todo JavaScript. Yo puedo guardar esta función en una variable duplicar y luego puedo pasársela a esta otra función map, y eso ahí hace lo que tiene que hacer. Acá no hay ningún ejemplo de algo que devuelve una función, pero o sea, puedo guardar la función sin necesidad de como encerrarla en un objeto, simplemente guardando una variable. La defino y la guardo en una variable. Yo sé que Laura conoce eso como los callbacks, la posibilidad de pasar la función que le pasas a otra función. Sé que Laura lo menciona mucho como un callback. Sí, yo lo había puesto, ya te creo que sí, eso se llamaría. Sí, funciones por parámetros. Sí, y en Python yo no recuerdo, hay un concepto, no sé si esos son los closures, también, que es la capacidad que tiene una función de recibir otra función y retornarla. No sé si eso tiene sentido hablar de los closures. Sí, son dos cosas diferentes. Que como tú decías, Fede, disculpa, sí, que eso, Python tiene cosas de programación funcional que como tú decías, se puede usar con un concepto meramente funcional, con un paradigma, aun cuando tiene como capacidad, en este caso lo que estás haciendo con JavaScript, por lo que se me suenan ciertas cosas conocidas, aunque no las uso, o sea, a veces sí, porque obviamente invoco funciones que reciben alguna función anónima y eso, pero sí, digamos como que los conceptos son relacionados, solo que se usan como de vez en cuando y no como principal, como tú lo estás mostrando. Claro, sí, yo no tengo mucho background en Python, o sea, no conozco mucho Python, pero creo, si no calculo mal, que es muy parecido a como uno usa JavaScript, ¿no? Podés elegir, o sea, como tenés funciones y tenés algo parecido a clases, creo que tenés clases en Python, podés definir clases y hacer new. Sí.
Sí, tal cual. Sí, es más Pero parecido a también puedes Ruby, hacer ¿no? esto, una función recibe funciones por parámetro y puedes retornar una función Claro. y tal cual. Puedes asignar una función a una variable y esa variable luego se comporta como la función. Entonces ahí puedes elegir, digamos, cómo querés usar el lenguaje, si querés hacerlo funcional o orientado a objetos. Yo En esto algún punto he también. visto un libro por ahí que dice programación funcional con Python. No lo he agarrado. Ahí va. Sé que existe el libro de eso. Sí. Está bueno, yo también, la razón por la cual yo tengo esta diapositiva, o sea, estos slides, es porque nosotros cuando hacemos JavaScript también tratamos de hacerlo lo más funcional posible. Tratamos de evitar tener clases y constructores y news y cosas de esas, nos vamos más por el lado de los tipos de datos y las funciones y tratamos de pensar todo como funcional, ¿no? Como tipo pasos a pasos, tipo como más como... Eso lo vamos a ir viendo. Estoy tratando de apagar las máquinas virtuales. Tenía la máquina virtual prendida y me estaba comiendo la máquina. Está. Sí, vos dijiste closures y callbacks. Yo traje esto acá porque acá en el... Sí, justamente, o sea, sí pero no, me parece a mí, ¿no? Esto es como una opinión personal. El tema del callback, cuando vos pasás una función por parámetro, claro, siempre es un callback, es como el único caso de uso. Es como que vos le das una función para que te hagan ¿cómo es que tiene un nombre eso? Cuando vos pasás el flujo de un lado para el otro. O sea, así que sí, siempre que vos pasás una función por parámetro, estarías... ¿Una promesa puede ser? Sí, en realidad se manejan mucho las promesas. Sí. La promesa es como una alternativa a los callbacks, porque en los callbacks lo que tenés acá también habla un poco de promises. A ver si tiene algún ejemplo del espagueti de callbacks. Lo que tiene los callbacks es que a medida que vos vas definiendo, vas agarrando niveles para adentro, tipo el código termina bastante intratable, digamos. Entonces, por un lado, Se crea el infierno de los callbacks, eso tiene una definición para eso. Sí, o sea, la promise ahí es como una abstracción de esa asincronía que tenés para evitar es una solución de sintaxis en definitiva, porque lo único que lográs es que no te quede todo tan difícil de leer. La diferencia con los closure que decía vos es que el closure en realidad tiene relación con el contexto de ejecución y no tanto por lo menos en JavaScript, ¿no? En JavaScript cuando vos definís una función así, esta función que está acá está dentro de esta otra, por lo tanto siempre que esta función de acá exista, lo que le llaman el closure es a ese contexto de ejecución. Entonces imagínate que vos tenés una función que devuelve una función. La función que devuelve está conectada con la función que llamaste al principio. Esa función que ejecutaste al principio no desaparece hasta que no desaparece lo que devolvió. Porque justamente hace uso del closure, ¿no? Esta variable file path que está acá no puede desaparecer hasta que esta función entera no desaparezca. Porque esta función, como está metida acá adentro, ahí creo que hay una diferencia entre callback y closure, ¿no? Son como dos características diferentes de la misma técnica, capaz. Bueno. Interesante. Y esto es lo que decía vos, de las pure functions. Las funciones puras no tienen efectos secundarios, son idempotentes y thread safe. Una función pura es lo que decías vos, una función de que siempre que reciba los mismos parámetros devuelve el mismo resultado. Bueno, idempotencia es la propiedad de una operación que no cambia. La propiedad de una operación que no cambia, esto está mal redactado. Bueno, no cambia su resultado a pesar de ejecutarla más de una vez. O sea, si yo hago 2 más 2, 2 más 2, 2 más 2, siempre voy a obtener 4, por más que lo haga 1000 veces en paralelo, en serie o cuantas veces quiera. Eso es una función pura. Después está el problema de lo funcional es justamente eso. Hay funciones que no son puras, por ejemplo la función de la fecha. Si yo hago un getDate, una función que me devuelva la fecha, esa función no es pura porque no es idempotente. O sea, yo la ejecuto y depende cuándo la ejecuto el resultado que me da. Ahí tenés una función. El tema de la base de datos es igual, pero por ejemplo en lenguajes como Rust vos lo podés solucionar con unos tipos de datos especiales que son los options. Los options son a ver con qué lo puedo comparar. Básicamente el option, o sea, o lo tenés o no lo tenés, es como un posible null. Entonces vos tenés un option de un valor, vos podés tener el valor o no.
Entonces, por ejemplo, si vos tuvieras un find en una base de datos, el valor puede estar o no. El día de mañana te lo borran y el valor no está más y te devuelve un null. La manera en la que vos transformás esa función en una función pura es básicamente diciendo, bueno, esta función siempre que vos me des X, yo te devuelvo un option de Y. Entonces, en esa definición, la función es idempotente, digamos. Vos le diste cualquier X y el loco te devolvió siempre el mismo option de Y. Una cosa por ahí va el tema. Es un hack, ¿no? Es como una vuelta de tuerca extra que se le da a la programación funcional para poder lidiar con esos cambios de estado. Pero en la práctica funciona. Nosotros tenemos un montón de scripts por ahí que tienen funciones así, que vos le das un ID de un usuario y te puede devolver o el usuario o un null. Si el usuario no existe, te devuelve un null. ¿No? De esto hay una charla que está muy buena sobre eso de los tipos de datos, que ahora cuando la encuentre se las paso. Entonces este es como otro concepto del paradigma funcional que también está bueno tener en mente y que siempre que se puede uno trata de ir para ese lado, ¿no? O sea, uno cuando está evaluando código que se supone que está usando el paradigma funcional, siempre dice, bueno, esta función es pura, no es pura, ¿no? Y si hay algo, un uso innecesario de algún estado, ¿no? O sea, a veces puede ser, yo que sé, alguien quiere agregar algún factor aleatorio o algo, decir, bueno, esto es realmente necesario, sí o no. O sea, como que lo deseable es tener funciones puras, porque las funciones puras son idempotentes y paralelizables, ¿no? Que es thread safe. Entonces siempre es ideal tener funciones, la mayor cantidad de funciones puras mejor. Y hay otro tema más grande también, ¿no? Que es... Y yo creo que también en este caso para el tema de testing, o sea, nombrando las funciones puras como para verificar siempre, bueno, esto siempre va a dar este resultado. Y tenerlos ahí como, o sea, la definición como la estás dando es lo que me viene así como en mente. Tener funciones puras para poder evaluar y testear el sistema. Sí, yo siempre, lo de testing está relacionado a está bien, el testing es una de las características. En realidad yo siempre lo arranco, hay un paper que se llama así, que ya lo tengo acá en el acceso rápido porque lo busco 10.000 veces, lo he buscado 100 millones de veces. Estos locos, es un paper que salió hace 2006, que habla sobre las distintas fuentes de complejidad de un software, ¿no? Y ellos se enfocan mucho en el estado y en el orden de las cosas. Ellos dicen, bueno, el estado es la fuente de la mayor cantidad de complejidades innecesarias de un software, ¿no? Y justamente las funciones puras son las funciones que no dependen de ningún tipo de estado, no dependen de la fecha, no dependen del estado de la base de datos, no dependen de nada. Entonces, no sé, o sea, por el lado práctico sale por el lado del testing, es como decís vos, o sea, no tengo que replicar el estado del sistema para asegurarme de que la función funciona, no tengo que decir, bueno, preparame la base de datos así y después correr la función. O sea, puedo ir y correrla. Más como teóricamente, digamos, a mí me gusta llevarlo para el lado de este paper. Que tal, yo ahora es cuando empiezo a tirar links, los mismos links de siempre al chat. Ahí. Que es medio cortito, bueno, está 60 páginas, no es tan cortito. Pero van a ver ahí como los locos hablan del state y del orden de las cosas. Que es re loco también, porque los locos al final sacan la conclusión de que la misma sintaxis los locos hacen una relación entre la sintaxis y la complejidad que tipo la recompras. Porque claro, los locos hablan del problema del orden de las cosas. O sea, si vos tenés dos tareas que se tienen que correr, una primero y otra después, ahí estás creando una dependencia implícita. Si yo pongo var tanto y después uso esa variable, ahí en ningún momento estoy diciendo, bueno, a ver, uno que sabe programar entiende, ¿no?, que esa variable tiene que estar definida antes. JavaScript es un poco complicado en ese sentido, por ejemplo, porque podés definir funciones que usan variables y las variables definirlas después. Pero ahí también es re loco, porque los locos terminan diciendo, bueno, la sintaxis, el simple hecho de que nosotros tenemos sintaxis es una fuente de complejidad del sistema. Y es como que no puedes zafar de eso. Bueno, ahí les pasé el link. Ahora busco el otro link
de YouTube, de la charla del tipo que habla de los tipos y las funciones puras. Bueno, otra característica del paradigma funcional, las funciones recursivas. Todas las funciones recursivas se invocan a sí mismas repitiendo una operación hasta que se cumple la condición de salida. Esto es como contraste con el for que estábamos viendo al principio, ¿no? O sea, en programación imperativa no usás el for directamente. O sea, usás esa que es stateful, digamos, ¿no? O sea, definís una variable y vas incrementando el valor de la variable tantas veces como precises iterar por arriba de un array, por ejemplo. La función, digamos, la solución funcional al for es una función recursiva. Porque digamos que todas las soluciones que nosotros usamos para iterar son todas imperativas, ¿no? El for, el while, todo eso son soluciones que requieren el estado del programa, tener una variable y que vaya yendo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y como que no hay manera de zafar siempre que usemos eso. Como que se le dice esos statements, es el while, el for, esas herramientas. En paradigma funcional tenemos las funciones recursivas. Y acá hay un ejemplito de cómo sería la función duplicar, que no sé si era el mismo ejemplo que teníamos acá arriba. No, nada que ver. Bueno, acá hay una función duplicar que se llama a sí misma hasta que llega al final del array. Entonces arranca. Opa. Entró Joaquín. Entonces acá tenemos esta función duplicar que se llama a sí misma hasta que ya no encuentra un array, ¿no? Entonces todas las funciones recursivas tienen. Chao Joaquín. Hola Joaquín. Todas las funciones recursivas tienen una condición de salida, ¿no? Y después está la recursividad, que es el return, y en el medio la parte operativa, la operación de la función, ¿no? Entonces en este caso la función duplicar recibe el array que quiere duplicar, el índice inicial, que esto lo podríamos sacar, no sé, no es necesario pasarle el 0. Entonces el loco dice, si hay un ítem en el índice en el que estoy ahora, perdón, si no hay ítem, devolveme lo que ya tengo. Si hay, duplícamelo y intenta, básicamente este return duplicar lo que hace es intentar con el siguiente, ¿no? Si estoy en el 0, intenta con el 0 más 1, intenta con el 1, y si no hay, devolveme el array como está. Entonces acá tiene como varias consideraciones. Las funciones recursivas en realidad son un poco más caras de correr que la versión imperativa, ¿no? Justamente por esto. Porque en lenguajes, en realidad en todos los lenguajes, no me imagino cómo funciona esto sin ser así. A medida que yo llamo una función, cuando yo llamo una función, eso genera el contexto de ejecución de la función, ¿no? Que reserva memoria. Y si esa función ejecuta otra función adentro, lo que hace es stackearlas, o sea, se van guardando una arriba de la otra, digamos. La ejecución, la memoria reservada para la primera ejecución no se libera hasta que la ejecución de adentro se libera, ¿no? Entonces eso va pasando como recursivamente, se llama y se llama y se llama y se llama, y eso va abriendo, ocupando cada vez más espacio en memoria. Entonces eso hace que si nosotros tenemos un array medio grande y lo queremos duplicar, ya no JavaScript, por ejemplo, tiene un límite del tamaño del stack. Creo que a los 1000 stacks o a los 10.000 ya te salta un error y te dice, che, mirá que te pasaste del límite de stacks, ¿no? Pero funciones recursivas como solución a los iteradores normales imperativos. Estas son las pequeñas cosas que está bueno tener el lenguaje que funcione para los dos lados, ¿no? Decir, estoy haciendo JavaScript funcional hasta que tengo que hacer funciones recursivas, que aparte de pensar una función recursiva es bastante complicado, dependiendo de lo que tengas que hacer. Entonces ahí es donde decís, qué bueno que tengo la que no es funcional, digamos, la opción no funcional. Está todo muy lindo hasta que precisamos la otra. Y creo que lo que viene después también está relacionado. Está otro concepto, ¿no? Relacionado a funciones recursivas. Algunos lenguajes, JavaScript no lo tiene. Rust, no sé, ahora me deja pensando, creo que no. Lo que hacen los lenguajes, por ejemplo, que no tienen el for,
que no se me ocurre ninguno ahora, pero estoy seguro que alguno funcional duro no tiene el for. Tienen esto que se llama tail call optimizations, que dice la función recursiva requiere un stack de memoria, eso es lo que estábamos hablando recién. Algunos lenguajes de programación usan tail call para transformar las funciones recursivas en llamadas continuadas imperativas, eliminando así el uso del stack. Básicamente algunos lenguajes funcionales, cuando los compilás o cuando los ejecutás, detectan esta recursividad, se dan cuenta de que la función duplicar se está llamando a sí misma al final de la ejecución y cambian un poquito el código para que no usen el stack, para que en realidad, o sea, esto es una, estoy adivinando acá, pero lo que adivino yo es que cambian eso a su versión iterativa, o sea, definen una variable de estado, el i, a ver en cuál estoy, y lo van incrementando, o simplemente lo reemplazan por duplicar tantas veces como sea necesario. Pero algunos lenguajes de programación se ahorran usar el stack con esto que se llama tail call optimization. En todos los demás marchan. JavaScript hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya les digo, o sea, tiene... De hecho, ahora me acuerdo cuando empezó a salir Node, de que mucha gente se quejaba, porque esto no es que sea recursivo, pero no, lo que estoy pensando no tiene nada que ver. Pero cuando empezó a salir Node.js, mucha gente se cruzaba con esto y decía que Node no andaba porque usaba mucha memoria. En realidad lo que estaban haciendo tenían picos de uso de memoria justamente por estas cosas, y combinado con los navegadores web que habían, los servidores web que había en ese entonces. Función recursiva está bueno saberlo, usar con cuidado. Yo rara vez lo uso, a menos que sea absolutamente necesario. Acá hay un ejemplo, ¿no? de la función duplicar, pero pasada a imperativo, que perfectamente podría hacer esto, lo que hace el lenguaje, ¿no? Por adentro. Tipo cambiármelo por un while y listo. Y en este caso no usa el stack, ¿no? No está agregando memoria cada vez que corre, sino que hace el index, clic, sube +1, +2, +3 y ocupa siempre la misma memoria. Tenés el array y el valor y listo. Bueno, y medio que lo último acá es el tema de los type systems, que también era lo que hablábamos antes de esto del option, ¿no? Bueno, de vuelta, lenguaje fuertemente tipado, si no, JavaScript no es fuertemente tipado, si no me equivoco, con Python tampoco es fuertemente tipado, pero Rust, por ejemplo, sí lo es. Entonces, cada función que nosotros definimos, cada parámetro va con su tipo, cada valor de retorno va con el tipo de dato y a menos que estés usando un tipo de dato nativo del lenguaje, tenés que definir el tipo de los struct, qué campos tiene, y tenés que como ir definiéndolo, y no te dejar cosas sueltas. Y bueno, acá dice, nos permite manipular estructuras de datos complejas y nos dan herramientas para asegurar la calidad del código al compilar, en ausencia de otras técnicas como test driven development. Acá hay otro también, esto es medio un palo a todo lo que es TypeScript y esas cosas. Hay mucha gente que no sé cómo lo hacen ustedes, pero yo conozco varias gente que mira el código JavaScript e inmediatamente piensa en ponerle TypeScript porque justamente el tener los tipos de datos especificados explícitamente en las funciones y todo eso, esta es como mi apreciación, ¿no? O sea, nos permiten manipular estructuras de datos complejas y nos dan herramientas para asegurar la calidad del código. O sea, yo tengo las funciones con los tipos explícitos y tengo los tipos definidos. Al compilar ese código, ya me puede decir si me fui equivocando, yo qué sé, si veo en algún lado tengo un posible null, ¿no? El famoso null pointer. Yo lo pongo como opuesto a otras técnicas como test driven development, porque lo vamos a ver mañana. O sea, si hacemos test driven development, en definitiva todo el código que termina dentro de la función está testeado y yo ya pasé, digamos, por todas las posibles combinaciones y no es necesario. O sea, no son dos maneras diferentes de tapar agujeros, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿qué pasa si esto es null? ¿Qué pasa si el email del usuario no me llegó? ¿Qué pasa si en vez de mandarme un objeto me mandan un número y yo le quiero hacer punto email y no existe?
Lo podemos hacer o agregándole un tipo al parámetro y decir, bueno, esto es del tipo usuario, o podemos hacerlo con test, decir, bueno, le mando un número, revienta por acá, le mando un objeto, revienta por allá, ¿no? O sea, o podemos usar las dos. Yo prefiero siempre usar los test porque los test tienen como más cosas arriba, o sea, tienen como más beneficios que usar simplemente el type system. Aunque te digo, en Rust está buenísimo que tenga el type system. A veces se complica mucho, sobre todo pasar los números con Rust. En Solana sobre todo tenés que trabajar mucho pasando array de bytes a números, array de bytes a string, cosas de esas, que ahí sí se vuelve un pedo bárbaro, porque tenés que pasarlo de un lugar al otro y después de ahí pasarlo, como que tenés varios tipos intermedios y tal. Entonces ahí se vuelve un poco complicado, pero en general está bueno. Y bueno, después esto es sacado de un video de YouTube que después les paso, que está muy bueno, que el loco habla abundante sobre, toda la charla es sobre programación funcional. Y nada, esto también otro beneficio de los type systems, ¿no? Podemos también hacerlos, o sea, más allá de que si los usamos o no en el código, cuando vamos a diseñar las funciones que van en algún caso de uso o lo que sea, siempre pensamos también, lo pensamos en función a los tipos, ¿no? O sea, más allá de que los tengamos o no, usemos TypeScript o no, siempre cuando vamos a diseñar las funciones las diseñamos como medio así. O sea, decir, bueno, esto va a recibir tal cosa y va a devolver tal cosa, y al final de esa función va a haber otra función que recibe eso y lo transforma en otra cosa. Y acá está el ejemplo de la composición, ¿no? O sea, yo tengo dos funciones, y bueno, lo transformo en esta de acá. Me da la impresión de que me estoy saltando algo, pero no me doy cuenta que esto de type system. Y esta que está acá, lo del actor model, lo voy a borrar porque ya nunca lo cuento y no tiene nada que ver con nada. Pero bueno, ese sería el final. ¿Ustedes usan TypeScript cuando usan JavaScript o no usan? ¿Les gustan los tipos o no les gustan los tipos? Yo no he terminado un curso de TypeScript, pero sí estoy entendiendo el por qué el uso. Casi que las personas los programadores que usan JavaScript, porque están migrando a TypeScript. Justamente por el tema de los tipos de datos, los errores de, cuando se corre el programa y no se sabe por qué. Entonces, al ser un poquito más tipado, permite tener más control. Entonces, claro. Bueno, sí, la definición de los tipos de datos también, eso está chévere. Entonces, bueno, nada, tengo que retomar el curso, pero sí le estoy viendo como bastante sentido desde ese enfoque. Ahí va. Yo lo que... un poquito más ordenado. ¿Qué va a decir Víctor? Te quería preguntar si recomiendas hacer algún curso o algo de TypeScript. Nosotros tenemos una suscripción a una plataforma de cursos Platzi. Sí. Y hay unos cursos ahí de TypeScript que podríamos aprovechar como para entrar en contexto. Creo que a mí me sirve porque estuve siguiendo un tutorial de Solidity, o sea, como Hardhat, pero estaban usando TypeScript y me gustó bastante eso, la forma como definían los tipos y ciertas cosas que se traían, ciertos objetos que se traían de otras librerías. Claro. Y las definían ahí en los parámetros, y me gustó bastante cómo dejar ahí bien explícitos los parámetros con sus tipos, aunque sean tipos complejos. Me gustó bastante. Entonces te quería preguntar, ¿recomendarías tú hacer pronto alguna cosa de detalle? Yo sí, yo tengo opiniones encontradas. Por un lado sí, porque hoy en día medio que está como que está de moda, entonces sí, y me pasó a mí, ¿no? O sea, yo venía escapándole hasta que entré en un proyecto que lo tenía y medio que no pude zafar, tuve que hacerme amigo de la sintaxis porque no me quedó otra. Ahora, como solución, si yo tuviera que hacer el proyecto, lo vamos después cuando hablemos de TDD, lo vamos a ver. Yo prefiero TDD, si es como para decir. Lo que pasa también es que, ¿qué pasa? Cuando vos haces TDD, como es una disciplina de trabajo,
es muy difícil. A ver, TypeScript es algo que vos puedes verificar en un pull request, ¿no? O sea, si vos estás usando TypeScript, yo puedo abrir un pull request, ver que vos usaste TypeScript y ver que los tipos están ahí, y de última, porque TypeScript también tiene tiene como este hack de que podés saltear warnings y podés ponerle, en vez de ponerle el tipo, podés poner any, cosa de que tenga cualquier cosa y medio que más así. O sea, ese tipo de cosas yo la puedo identificar en el código. Entonces ahí veo el atractivo para las empresas, por ejemplo, que eligen usar TypeScript en vez de, bueno, adoctrinar a todo el mundo de usar TDD. Porque ¿qué pasa? TDD yo no lo veo o sea, hay veces que sale a la vista en un pull request de que la persona que manda el código no hizo TDD. Porque ves cosas que no están testeadas. Cuando agarras a alguien que decís, che, mira, este pedazo de código no está en el test, se nota que no hiciste TDD, pusiste ese código sin poner el test, eso quiere decir que no hiciste TDD. Pero es más difícil de pescar. Entonces ya ahí se ve, viste, el porqué de que las empresas agarran para el lado de TypeScript, o de repente algún CTO por ahí dice, che, usen TypeScript, porque aparte TDD es algo que es como medio, no sé cómo llamarle, pero es como que las empresas yo no he visto mucha gente que arranque por ahí. Es como muy disciplinado, como muy paso a paso, tenés que aprender a hacerlo. Y esto de los tipos de transformar JavaScript en un lenguaje fuertemente tipado es como una solución más fácil. Por ese lado no me gusta tanto. Por el lado de decir, bueno, hay que aprenderlo, sí hay que aprenderlo. No queda otro. ¿Qué pasó? Me sacaste esto. Perdón. Mañana la siguiente que hay ahí es de TDD. Y ahí yo le voy a mostrar cómo es que hago yo, o sea, nada. O sea, nosotros siempre tratamos, a veces se nos chispotea, y lo que le digo, miro una pull request que me doy cuenta de que no está hecha con TDD. Pero nosotros, la regla nuestra cuando trabajamos es TDD. O sea, nosotros arrancamos a hacer el test primero y todo lo que eso implica. Porque aparte TDD tiene como más beneficios, aparte de TypeScript. Con TypeScript, digo, aparte incluso los tipos a veces se te meten en el camino también. Como que haces un script ahí divino, lo querés correr, y de repente TypeScript te tira alguna pavada de tipo, tal cosa puede ser un define, y tenés que ir a definirle que podría ser un define, o tenés que pensar a ver cuál es el caso de uso en el cual eso sería un define, yo qué sé. Es como medio rompehuevos en ese sentido. O sea, básicamente estás poniendo un compilador que te rompe los huevos, cosa de que seas más ordenado. En TDD es como no sé si es más amigable, pero es más como llevadero, es como una manera de hacer las cosas, y no es tanto ponerte un policía ahí que te cuide el código. Pero no sé si tienen Platzi, o sea, si lo tienen comprado ya, para mí háganlo. Si no, no sé si vale la pena. Yo soy más de hacer las cosas a las trompadas. Soy más de bueno cuando lo tenga. Yo estoy haciendo el curso de TypeScript, y la verdad son 5 horas de curso. Y bueno, pero o sea, a ver, que tiene su metodología. ¿Estás grabando todavía? Porque voy a hablar mal. No sé si. Bueno, lo dejamos por acá. O sea, ya terminamos. la metodología es cansada. ¿Y qué opino yo? Que hay que hacer como que regularmente, bueno, en JavaScript, para entonces meterse con TypeScript. Claro. Que es lo que tú dices, es como que hace un poquito el trabajo más fácil, más a la mano, ¿no? Pero realmente si no sabes usar o no usas bien JavaScript, de nada vale aprender TypeScript, porque cuando yo empecé en esto dije, TypeScript es algo nuevo, no, JavaScript obligándolo a ser ordenado. Claro, sí, ya. Pero tengo que saber JavaScript, entonces y el curso no te lo explica así, el curso no te dice que tenés que ir a aprender JavaScript antes de arrancar con TypeScript. Esto era antes de yo tomar esto, no sabe. Lo dice porque asume que sí lo sabe. Pero claro, vi mucho, hecho en TypeScript. Entonces se veía como algo aislado, derivado de JavaScript. Sí. Que decía Java, ¿qué es TypeScript? No, Java. Es ordenar JavaScript. Pero tengo que saber de JavaScript. Entonces, claro, si me preguntan a mí, es mejor hacerse mejor en JavaScript y bueno. Claro, sí, ¿no? Y los que hacen. Solo, o sea, no.
Claro. Eso No, que tú dices, los tipos de datos Geni, me acuerdo de sí, tú defines un tipo de dato, string, number o lo que sea, y ahí ya tienes el tipo de datos. sí. Pero es que- Digo, también a los que hacen estos frameworks les encanta, ¿no? Decir, no, yo programo en TypeScript. Porque hay otras opciones. Hay una, no me acuerdo cómo se llama Flow, me suena Flow, una cosa así, que es, vos le agregás, es una librería. O sea, no es como que vos escribís es una librería de que vos la pones arriba de JavaScript. Ellos te dicen, bueno, vos tenés JavaScript, le instalás mi librería como quien instala cualquier librería. Pero siempre gana esta gente que quiere cambiar los lenguajes y esto está hecho con TypeScript. Y en realidad TypeScript es una herramienta arriba de JavaScript también. Pero bueno, Exacto. cuestión de comunicación. Sí, entonces el curso de 5 de TypeScript no sirve si no sabes JavaScript. Ahí va. En resumen. Alguno debe haber que te explique, ¿no? O sea, o que te dé un cursito de JavaScript antes de... Me imagino, qué sé yo. En ese curso específicamente, No, es que no sé cuál es el que decís vos. O sea, no sé cuál. Debe haber varios. Platzi tiene como varios, ¿no? O sea, como cada uno va y hace el curso que quiere. Sí, tiene todo lo que es la escuela de JavaScript, que está buena, pero tienen unos cursos particulares de TypeScript. Ahí va. Entonces no, como que hacer el curso de TypeScript adelantándose como que no está bien. Hay que tener unas basecitas en JavaScript como para decir, bueno, Ahí va. sí me lanzo con TypeScript. Sí, bueno, y después yo no sé muy bien cómo juega TypeScript con lo que es orientación a objetos, porque digamos, si te pones a hacer los tipos de datos, medio que ya estás decidiendo hacerlo funcional, ¿no? Por eso no sé ahí si vos decís, bueno, define un tipo que también es una clase, entonces puedo hacer un new de un tipo de dato. Eso es medio raro porque, por ejemplo, en Rust vos podés hacer un new, en teoría no es new, pero podés hacer un new de un tipo de dato, pero ese tipo de dato es medio raro, porque tiene métodos, pero solo si se los implementás. Es una cuestión de perspectiva, capaz. Es como cuestión de cómo le llaman las cosas. Vos nunca definís una clase, no decís class, user, y definís métodos y cómo es, y propiedades. No haces eso. Lo que haces es generas un struct, que es un tipo de dato. El usuario tiene email, que es un string, password, que es un string, y después definís los traits, que son las funciones. Entonces vos le agregás a ese struct, le agregás funciones, que en definitiva al final del día lo que tenés es un objeto, pero no es un objeto en realidad, no es una clase. Por eso depende de cada lenguaje, y bueno, hay que tener un poco de... Muy filosófico también se puede poner la cosa. Bueno, Pues sí. Yo iba a hacer una última pregunta. Dale. Estos recursos, los recursos de las diapositivas y el GitHub, GitLab, no sé cuál están usando, sí. ¿dónde los puedo encontrar? ¿Dónde me sumo? GitHub te lo tiene que haber compartido, Gaby, hace tiempo, ¿o no? Esto está en initui/onboarding. Sí. A ver, Ok. ¿cómo está? Acá, mira, initui/onboarding. Acá está todo lo que es Ok. esto de GitHub. Las diapositivas no las tengo compartidas por el simple hecho de que las cambio constantemente. Y como que... Bueno, pero está bien. Capaz que lo mejor es ver los videos de YouTube para las diapositivas, no sé. Claro. Viste que no tienen mucha información. Yo las uso más que nada como guía para ir tipo charlando de los temas. Eso es información que No, se y encuentra está en bueno, cualquier lado. está bueno repasarlo porque esto, yo me acuerdo de todo esto en la universidad y ya leí más nunca. Claro. No, y otra cosa, o sea, que creo que yo toqué medio como cuando hablamos uno a uno, que es que lo que yo pongo en estas diapositivas son las cosas prácticas, ¿no? O sea, son las cosas que uno se encuentra en el día a día. O sea, son cosas teóricas, en el sentido que hablamos y como que queda todo en el aire, pero en definitiva son los temas que uno después va al código y se los encuentra. Claro. No, No, y está bueno el tema, sobre todo de los conceptos, porque eso,
programación orientada a objetos, programación funcional y saber por ahí en qué caso usarlos y tener esos conceptos frescos porque a fin de cuentas eso va a determinar el desarrollo de un proyecto o saber qué escoger, básicamente. Entonces, sí, tal cual. Escoger un lenguaje porque esté de moda o porque saber a dónde aplicar mejor las pruebas eso es lo más, sí, eso es como lo más importante. Hay mucho igual, o sea, también digo, la moda es como que lo que a veces también caga un poco los proyectos. Tipo, usar el último framework, o sea, las veces que he visto gente que agarra el último framework, wow, salió la versión nueva de Ruby on Rails para esto y usan esa función, usan esa versión y a la semana siguiente vulnerabilidades y que la mano en coche y que hay que actualizar y todo. Era preferible quedarse con la que andaba y no siempre usar lo último. Bueno, che, ¿les parece si lo dejamos por acá y mañana seguimos con otra cosa? Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Nos vemos mañana a las 7, las 19 Dale. otra vez. Sí, acá en el disco, ya le saqué el Meet. Dale. Vale. Chau. Abrazo. Chau, chau.